Bueno, perfecto. Entonces, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más al Seminario Mayor del Módulo de Cirugía de Hombro. Mi nombre es Jorge Hernán Valencia Pino, soy residente de Ortopedia y Traumatología de la Universidad de CES y hoy estaremos hablando sobre el enfoque quirúrgico según la historia natural de la enfermedad del manguito rotador, enfocándonos principalmente a quiénes es que realmente debemos operar. Los objetivos que me tracé para esta charla son describir la historia natural de la enfermedad del manguito rotador, incluyendo las etapas de iniciación del desgarro, la progresión, la degeneración muscular, el desarrollo de la artropatía glenumeral, analizar los factores de riesgo asociados con la aparición y la progresión de este tipo de lesión, evaluar la evidencia que tenemos actualmente, tanto clínica como radiológica, sobre los resultados del tratamiento quirúrgico y no quirúrgico y proponer un algoritmo de manejo basado en esa historia natural y el potencial biológico de reparación orientado a que nosotros después de la charla podamos tomar decisiones clínicas individualizadas según la edad, el tipo de la lesión y las comorbilidades. Para eso entonces debemos recordar que la enfermedad del manguito rotador se asocia principalmente a un envejecimiento que es frecuente en la población mayor, que va a acompañarse de dolor y de limitación funcional en algunos de los casos y que pese a su alta prevalencia, persiste una marcada variabilidad en cómo nosotros estamos abordando este tipo de pacientes y qué tratamientos le podemos ofrecer debido a que tenemos una escasez en algunos de la evidencia para poder tomar la conducta y ser concluyentes a la hora de definir a nuestros pacientes. Hay muchísimas sociedades que han tratado de definir una ruta y cómo abordar y manejar a estos pacientes. Vamos a ver cómo la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos es enfática en la necesidad de comprender mejor esa evolución natural de la enfermedad con el fin de poder tomar unas mejores decisiones. Por eso, conocer cómo progresa este tipo de lesión, cómo se va desarrollando y cómo se va desenvolviendo la rotura y cuáles son las lesiones que tienden a deteriorarse o a volverse irreversibles y qué factores nos van a predecir a nosotros la degeneración muscular y qué nos permite también tomar decisiones a la hora de estar enfrentados a este tipo de pacientes. ¿Cuál es la conducta que nosotros vamos a tomar, ya sea quirúrgica o no quirúrgica, en el acto médico? Para eso, entonces, debemos evaluar cómo se ha presentado este tipo de lesiones a lo largo del tiempo y cuáles son los pacientes que más la sufren. Hay estudios poblacionales que confirman que los desgarros del manguito rotador son muy frecuentes, son bastante comunes y que su frecuencia va a aumentar de forma progresiva y una correlación positiva va a tener con el paso de los años. Incluso hay individuos que van a tener lesiones, pero que no se van a acompañar ni de dolor ni de limitación funcional. Y vamos a evaluar acá dentro de todos esos estudios, entonces, dos estudios principales. El que tenemos a mano izquierda es el estudio hecho por el doctor Temperol en 1999, en el cual él decide evaluar 411 individuos y les hace una ecografía para mirar cuál era la caracterización de la lesión del manguito en pacientes asintomáticos. Hizo la división en cuatro grupos principales, los dividió por decenios. Entre los 50 y 59 años se encontró una prevalencia de lesión hasta el 13%, de 60 a 69 del 20%, del 70 al 79 31% y de 80 en adelante mucho más de la mitad de los pacientes tenían ese tipo de lesiones, calculando una prevalencia general o una prevalencia global cercana al 23%. A mano derecha tenemos un estudio mucho más reciente que se realizó para el año 2014, hecho por el doctor Teunis, donde evaluó 6.112 pacientes
y tenía una relación bastante significativa y en concordancia con el estudio hecho 2 décadas anteriores, en el cual había una correlación directa entre el paso de los años y la presentación de la enfermedad, destinándolo así que para los mayores de 80 años era cercano al 62% y en pacientes menores de 20 años era casi del 10%. La edad avanzada se asociaba de forma consistente con la aparición de las lesiones, pero era independiente de los síntomas o si había tenido traumatismos previos. También no podemos dejar atrás que existe un componente genético que desempeña un papel bastante importante y que se han hecho investigaciones en diferentes bases poblacionales para evaluar familias y mirar cómo hay una predisposición hereditaria para poder desarrollar y cómo se progresa en las lesiones del manguito. Finalmente, también esto nos ayuda a explicar cómo la edad, cómo la genética presentan este tipo de lesiones, pero algunos de esos casos han tenido desgarros asintomáticos y ha sido clave pues como para poder comprender toda la historia natural de la enfermedad y el curso, orientándonos a que no todos los pacientes que tengan este tipo de lesiones se van a beneficiar de manejo quirúrgico. Somos claros entonces al momento de estimar esos riesgos y debemos como sacar una lista de cuáles son esos factores que a nosotros nos van a aumentar la probabilidad de forma significativa, también acompañado de la edad, de poder presentar este tipo de lesiones. El factor que más se asocia al desarrollo de las lesiones del manguito es el consumo de tabaco, y aquí quiero hacer hincapié en eso, que hay diferentes estudios que nos han asociado el consumo tanto en esa relación dosis-respuesta, que dice que a mayor cantidad de consumo de tabaco diario, mayor el riesgo de sufrir este tipo de lesiones. También vamos a tener factores como las hiperlipidemias, como la obesidad, como la diabetes, incluso el hipotiroidismo, la historia familiar, la actividad más forzada con una extremidad que con otra, el brazo dominante, las inestabilidades en relación a trauma o la actividad por encima de la cabeza, que van a hacer que presentemos este tipo de lesiones de forma mucho más frecuente. Entonces, entremos un poquitico en materia y hablemos de la historia natural de la enfermedad. Y quiero que vamos adentrándonos y mirando cómo se va a desarrollar este tipo de lesiones, y es que las roturas del manguito no responden a una única causa, pueden ser degenerativas o relacionadas a trauma y estar relacionadas a esos factores genéticos, pueden ser agudas, pueden ser crónicas. En los pacientes jóvenes, estamos refiriéndonos a ese grupo etario por debajo de los 45 o 49 años, suelen originarse por mecanismos mecánicos extrínsecos y las actividades por encima de la cabeza que van a precipitar a que se desarrollen esos microtraumatismos repetitivos y se presenten en casos de lesiones agudas. En contraste a ello, entonces, tenemos los pacientes adultos mayores que ya van generando ese proceso de envejecimiento de los tejidos y que hay una disminución en ese aporte vascular a nivel tendinoso, y son los principales determinantes en el deterioro estructural. El reconocimiento de estos mecanismos nos va a permitir a nosotros poder diferenciar los procesos traumáticos y los degenerativos y orientar ese enfoque terapéutico a través de diferentes factores, incluyendo la edad, incluyendo el tipo de lesiones que nos están presentando. En pacientes jóvenes
Entonces las roturas del manguito son fundamentalmente de origen traumático y están asociadas a ese sobreuso en pacientes deportistas con actividades de lanzamiento que realizan movimientos repetitivos por encima de la cabeza, esos factores contribuyentes que van a generar que ocurra ese pinzamiento interno subescapular y esa tensión a nivel capsular posterior y las alteraciones de la cinemática escapulotorácica, que son factores claves en la progresión del daño. Y en los casos ya de traumas mayores, luxaciones glenumerales, esos mecanismos de traumas que pueden generar algún grado de ruptura, especialmente en adultos jóvenes o en adultos mayores, y en este último grupo ya en condición de tener un tejido debilitado que haga que sea mucho más frecuente las lesiones. Es importante también diferenciar los desgarros agudos de las lesiones degenerativas para poder establecer un diagnóstico muchísimo más preciso y adecuado. En los pacientes mayores, en adultos mayores o en ancianos, las roturas atraumáticas son las principales y siguen un curso predecible caracterizado por una secuencia degenerativa de forma progresiva, en el cual vamos a tener un inicio del desgarro, se va aumentando el tamaño de esa lesión, se genera una degeneración muscular y por último hay cambios artrósicos a nivel glenumeral. Comprender cómo va pasando esto en una línea del tiempo es esencial para poder decidir cuándo intervenir quirúrgicamente y cuándo optar por un manejo conservador, ya que las estrategias terapéuticas a nosotros nos van a precisar un momento específico para nosotros poder intervenir o cómo podemos impactar nosotros en el freno del curso natural de este tipo de lesiones. Vamos a desglosar entonces cómo ocurre esta enfermedad y empecemos entonces por el primer paso, que es la iniciación del desgarro del manguito rotador, que según diferentes estudios puede tener una localización anatómica que se ha ido variando a lo largo del tiempo según la evidencia, y es que se sitúa a nivel anterior del supraespinoso dentro del rotador crescent. Y aquí quiero hacer un paréntesis para dejar conceptos anatómicos con respecto a ello, y es ubicar ese rotator crescent en la imagen que tenemos arriba a la derecha. Si nos fijamos en esta imagen, entonces tenemos una vista desde superior del húmero, mostrando entonces ese cable rotador como una banda de fibras profundas del tendón del supra, cerca de esa inserción de la tuberosidad mayor. Las fibras del supra mediales al cable es lo que se conoce como el rotator crescent. Y por acá entonces, aquí al ladito, vamos a tener la porción larga del bíceps. Ya cerrando este paréntesis, pues, y continuando, podemos decir que hay varios estudios. Aquí traté de citar dos donde se evalúa uno de forma ecográfica a 360 pacientes y se le busca cuál es la localización más común en el inicio de este tipo de lesiones, y la describen entre 15 y 16 milímetros posteriores al tendón del bíceps a través de la ecografía, teniendo o haciendo énfasis en que la localización más común se presenta a nivel posterior de ese bíceps, pero también tenemos un estudio en el cual se evaluaron a 191 hombros y a través de una resonancia, y esa localización se hizo mucho más anterior, de 9 a 10 milímetros posteriores a ese tendón del bíceps, y esto nos sugiere una mayor implicación en el desarrollo de la enfermedad del acromion y del pinzamiento subacromial. La evidencia nos muestra
que los desgarros degenerativos del manguito rotador tienden a aumentar a lo largo del tiempo, especialmente si son completos y afectan el lado dominante de nuestro paciente. Sin embargo, pues la relación entre la progresión estructural o anatómica y los síntomas no tiene una relación directa como tal, porque muchos de los pacientes a quienes se les aumenta el desgarro permanecen siempre de forma asintomática, mientras que otros van a desarrollar dolor sin evidencia de progresión. Entonces no hay una correlación directa a través de ello. Y los factores como la edad avanzada, las lesiones subacromiales, la diabetes, el tabaquismo, nos van a incrementar a nosotros el riesgo de progresión, aunque la diferencia en la modificación sobre la historia natural aún no está claramente establecida. Ese muchacho. ¿Cómo, profe? Listo. Aquí trato de citar en... Dijo por ponerle bolas a usted. Aquí trato de citar entonces 5 artículos. El primero nos va a hablar a nosotros sobre, lo hace el doctor Kenner. Evalúa 224 pacientes y les hace un seguimiento a lo largo del tiempo con una mediana de 5 años. Y él nos describe que casi la mitad de las lesiones que encuentra aquí se presenta en pacientes asintomáticos y que en ese tiempo van a tener un aumento aproximado de 5 milímetros en el tamaño del desgarro, principalmente en la mano dominante, que es la que aumenta ese mayor riesgo de progresión. Unos años después, aumenta ese volumen poblacional y nos evalúa a 346 pacientes con una mediana cerca de los 4 años, evaluándonos un riesgo de progresión en esos 4 años muy similar al que nos había descrito previamente, pero aquí nos hace énfasis en que la actividad física intensa podía producir más dolor, pero que no estaba el dolor relacionado con ese aumento en esa progresión estructural. Después tenemos al doctor Yamamoto, que va a hacer una evaluación de 174 pacientes, también una media de 19 meses aproximadamente, y nos dice que la progresión de la enfermedad estaba cercana al 50% de los casos, con una velocidad de progresión de casi 4 milímetros por año de largo y 2 milímetros de ancho. También tenemos unos estudios que se hacen para mirar esa progresión relacionada a los síntomas, tanto en las lesiones completas como en las lesiones parciales, y que fueron evaluadas a través de resonancia. Aquí nos dice que la rotura completa era un factor de riesgo para seguir en la progresión de la enfermedad. Y por último, entonces, un estudio realizado por el doctor Kwon, en el cual nos dice que la progresión radiográfica no estaba en relación directa con los síntomas del paciente, que se podían haber retracciones de 4 o de 3.8 milímetros a lo largo del tiempo, pero que eso no iba a estar en una relación directa a la aparición o al empeoramiento de los síntomas. Otro ítem que hay que evaluar es la atrofia muscular y la infiltración grasa, que constituyen unos marcadores irreversibles del avance de la enfermedad del manguito rotador, y su aparición entonces está estrechamente vinculada tanto con el tamaño como con la progresión del desgarro. Especialmente cuando esta afecta eso que mencionábamos ahorita sobre el cable rotador. Hay diferentes estudios también que nos han demostrado que a medida que el desgarro aumenta, también lo hace esa degeneración muscular, lo cual compromete esa capacidad de cicatrización, y esto es importante porque nosotros vamos a tomar conductas más adelante
con cómo cicatriza nuestro paciente para poderle ofrecer un tratamiento quirúrgico. Por último, entonces, en la línea del tiempo, el desarrollo de la artropatía por rotura del manguito rotador constituye esa fase terminal del proceso degenerativo y caracteriza las alteraciones biomecánicas que modifican la posición y la congruencia de la articulación glenumeral, aunque se va a asociar principalmente pues, cuando tenemos un desgarro muy grande o cuando hay unas pérdidas musculares significativas. No todos los pacientes van a llegar hasta esta etapa, incluso algunos se mantienen con una función satisfactoria durante muchos años, a pesar de que los estudios muestren que pueden existir algún tipo de migraciones o de cambios, pero que eso ya se nos va a salir pues de esos manejos que nosotros tenemos pensados, y estos ya serían pacientes que de acuerdo a la clasificación de Amada que fue desarrollada inicialmente en 5 estadios y que después al cuarto se le hizo una modificación para tomar conductas y definir otro tipo de intervenciones quirúrgicas. Aquí a la derecha entonces puse la clasificación de Amada, haciendo un hincapié en cómo se va haciendo la modificación a nivel articular de 1 a 5, siendo 1 ese estadio donde vamos a evaluar ese espacio acromiumeral y se ve un espacio amplio, más de 6 milímetros, y la articulación glenumeral sin alteraciones. En el estadio 2 ya hay una disminución del espacio acromiumeral con respecto a la 1. Para la 3 ya es que tenemos un estadio 2 más algún grado de acetabularización más cefálica. Para la estadio 4, entonces tenemos que se va a disminuir de forma significativa ese espacio acromiumeral, que se genera una acetabularización. Ya aquí hay un compromiso de desarticulación glenumeral, y para la entonces ese espacio acromiumeral tiene un intervalo de menos de 7 milímetros y que no está tan marcada esa acetabularización. Para la B el intervalo es inferior a 5 milímetros y ya es muchísimo más marcada la acetabularización. Y por último el estadio 5, donde ya hay un colapso incluso subcondral con características pues de lesión del manguito. Y cómo entonces nosotros vamos a definir el enfoque del tratamiento de estos pacientes. El manejo de las roturas entonces del manguito debe basarse tanto en la comprensión de ese curso natural y de los factores que condicionan esa cicatrización. Por eso les decía que era muy importante tener eso en cuenta y evaluar cómo están los tejidos de nuestros pacientes para poder tomar conductas subsecuentes. Aunque no existen unas guías que a nosotros nos digan, vea, cuando pase esto, haga esto, podemos identificar o individualizar a los pacientes, y de acuerdo a ese riesgo de avance de lesión estructural, al deterioro funcional, a diferentes características que vamos a tener en ese paciente en ese momento exacto, vamos a tomar la conducta, si es de manejo conservador o de manejo quirúrgico, teniendo en cuenta que la cicatrización es bastante importante. Tenemos que evaluarla. Se ha hecho un estudio por el doctor Weber, en el cual él tomó 32 pacientes, les hace una intervención con un desbridamiento más una acromioplastia, y se ve como no hay una mejoría una mejoría de la lesión, simple y llanamente sin hacer reconstrucción a ese nivel, que no existía evidencia de cicatrización si no se hacía la intervención de los pacientes. Hay factores que están asociados a esa cicatrización, principalmente la edad. La edad, en un estudio que hace el doctor Diego, se evalúan 1.600 pacientes y él hace la división de esos pacientes
por decenios, y ve cómo cada decenio se va aumentando ese riesgo de re-rotura en un 5%, iniciando en pacientes menores de 50 años con un riesgo del 5% y llegando 10 años después, o sea, posterior a los 60 años, a triplicar esos casos con más del 15% de ese riesgo de re-rotura. También el tamaño y la retracción de los tejidos. Hay un estudio realizado por el doctor Wu donde toma 500 pacientes y considera que el tamaño del desgarro es el predictor más fuerte que se tiene al momento de pensar en cómo el tamaño puede afectar la reparación, y dice que en lesiones inferiores a 2 centímetros el riesgo es menor del 10%, pero que a medida que va pasando, incluso cuando ya las lesiones están por encima de 6 centímetros, esa lesión puede o puede tener una mala evolución hasta en la mitad o superior a ello de los casos. También teniendo en cuenta la atrofia muscular y la infiltración grasa, se hace un estudio por el doctor Park en el 2014, donde evalúa a 339 pacientes y encuentra que las infiltraciones grasas, Gutalier 2 en adelante, pueden incluso aumentar el riesgo de rotura en 4 veces a los pacientes que no tienen este tipo de condiciones. La decisión del manejo quirúrgico o conservador entonces debe evaluarse y debe ser individualizada para cada uno de los pacientes que estamos evaluando. Los estudios nos demuestran que la fisioterapia supervisada en algunos de los casos puede tener resultados muy buenos, y especialmente en aquellos que tienen esas lesiones degenerativas crónicas y con bajo potencial de cicatrización. Sin embargo, la progresión del desgarro y la degeneración muscular con el tiempo respaldan la reparación temprana tendinosa lograda y ofrece mejores resultados funcionales a largo plazo. Por lo que entonces vamos a dividir a los pacientes en 3 tipos de categorías para poder definir el manejo de las lesiones, teniendo en cuenta que las lesiones o los que vamos a agrupar en la categoría 1, vamos a englobar a todas esas roturas con indicación clara de una reparación temprana. Aquí tenemos entonces las lesiones agudas, las lesiones traumáticas, los pacientes jóvenes con un buen potencial biológico de cicatrización tendinosa, patrones de lesiones con roturas completas agudas y traumáticas mayores de 1 centímetro, roturas agudas sobre una lesión crónica que tenga una pseudoparálisis nueva, y en poblaciones con edades biológicas inferiores a los 62-65 años, con unos cambios mínimos degenerativos de los tejidos. Para la categoría 2, entonces vamos a incluir acá los pacientes que tienen un desgarro completo degenerativo con un tamaño superior a los 15 milímetros con moderado riesgo de progresión. Acá hay que tener en cuenta que ya no es tan indicativa la intervención quirúrgica. Aquí se puede optar en definir el paciente con un manejo quirúrgico o arrancar en un manejo conservador y evaluar ofreciéndole al paciente de forma inicial una fisioterapia con un seguimiento subsecuente y detectar si hay algún cambio en el dolor, en la adaptabilidad, en sus funciones, en el desarrollo de sus actividades básicas, si puede descansar, si puede conciliar el sueño, si el dolor le afecta en alguno de todos esos ámbitos de la vida, y si no hay ninguna alteración, entonces continuar ese paciente con una terapia no quirúrgica o con un tratamiento conservador, o si en algún caso este tipo de tratamientos falla,
entonces pues ya evaluar y optar por un manejo quirúrgico en estos casos. Por último, tenemos la categoría 3 que ya ahí vamos entonces a agrupar a los pacientes con un bajo potencial biológico de cicatrización y que tenga una mínima probabilidad de progresión clínica. En estos casos, entonces, es casi que mandatorio el manejo conservador, priorizando en esa terapia supervisada, enviando manejo antiinflamatorio, analgésico o en algunos casos ya prefiriendo hacer infiltraciones locales para el control sintomático, teniendo en cuenta que aquí nos podemos incluir a pacientes que tengan tendinitis del manguito, roturas parciales inferiores al 50 articular o 25 bursal, roturas completas inferiores a 10 milímetros o crónicas en pacientes mayores de 75 años o lesiones irreparables o que ya tengan un paso avanzado en esa deformidad artrósica glenumeral de forma significativa. Entonces, que según ese riesgo de progresión, evaluar que tenemos unos factores anatómicos, unos factores del paciente y unos factores de imagen que nos van a permitir a nosotros evaluar y enfocar esa historia natural y describir que ese progreso depende de factores combinados y definirle, si bien la cirugía ofrece unos buenos resultados con un potencial de curación bueno, también tenemos que saber a qué tipo de paciente elegir al momento de llevar a este tipo de intervenciones, ¿cierto? Ya para finalizar, entonces quiero que nos queden unos puntos concretos, y es que este tipo de enfermedades del manguito no se deben a una sola causa, que son multifactoriales y que son progresivas, con una prevalencia creciente en relación a la edad y una evolución natural que se puede avanzar desde desgarros parciales asintomáticos hasta artropatías complejas glenumerales, que los factores de riesgo más relevantes para la progresión son el tipo y el tamaño del desgarro, la edad del paciente, la edad de esos tejidos, la condición, la dominancia del miembro afectado, si el paciente fuma o no fuma y la degeneración de los tejidos, que el tratamiento debe guiarse por la historia natural y el potencial de cicatrización de los tendones y que la reparación del manguito, aún sin una evidencia radiológica completa de cicatrización, puede mejorar la función, el dolor y la calidad de vida, lo que sugiere que el beneficio clínico depende de muchos factores, incluyendo esa restauración biomecánica como el alivio sintomático. Muchísimas gracias.